Me gustaría compartiros acerca de la intercesión como uno de los diferentes niveles o tipos de oración que tenemos o que existen, que Dios nos ha dado, ¿no? Como herramienta. Entonces la intercesión es un nivel de oración. Yo sé que el mentor Carlos os lo habrá explicado alguna vez, se lo habréis visto en el manual. La oración va por niveles. Incluso el propio Padre Nuestro que nos enseña Jesús es un modelo que nos enseña los niveles que hay de oración. Entonces, ¿qué niveles de oración tenemos? ¿Qué niveles de comunión con Dios tenemos? Tenemos la alabanza, es un tipo de oración. La adoración es un tipo de oración. Incluso la guerra espiritual es un nivel alto, yo diría que el más alto de oración. Aunque esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si la guerra espiritual es un nivel alto de oración, la alabanza y la adoración están todavía por encima más. Son todavía más poderosas porque hacen que Dios pelee a tu favor, ya no peleas tú. Entonces, eso es tremendo, la alabanza y la adoración. A ver si algún día preparamos, incluso Mentor Carlos, si invitamos, por ejemplo, al Mentor Jesús que nos ministre sobre la adoración como arma de guerra. Eso estaría bueno, que sí. A ver si lo podemos hacer, porque eso sería buenísimo. De hecho, ya lo voy a hacer, lo acabo de recibir y lo voy a hacer, lo voy a hablar con él. Pero entonces, la intercesión es un nivel de oración, ¿vale? Como la alabanza, adoración, guerra espiritual. Y para que nuestra intercesión sea efectiva, tengo 10 minutos, ¿no? Vale, vamos a ir rapidito. Para que nuestra intercesión, para que la intercesión sea efectiva, debemos aplicar algunos principios. Atentos, necesitamos conocer los principios que rigen la oración, principios fundamentales que afectan a todos estos niveles de oración. ¿Para qué? Para que sea eficaz. Una vez más, para que sea eficaz. Necesitamos, y sé que vosotros, por causa de vuestro sacrificio y vuestro compromiso, conectándoos cada semana y orando a diario, queréis ver resultados. Queremos ser eficaces. Amén. Y de hecho es una promesa que la Biblia nos da. La oración eficaz del justo. Entonces, para poder ver resultados, necesitamos conocer los principios fundamentales de la oración. Yo me he anotado 4, pero son 5. Cuando lo termine de estructurar, os lo voy a mandar por escrito, ¿vale? Entonces, primero y fundamental, primer principio, la posición desde la cual oramos. Y esto es tremendo. Esto te va a volar la cabeza. La posición desde la cual oras. Mira, nosotros debemos orar desde o interceder en este caso, y siempre que lo hagáis, hacerlo de esta manera, desde una posición de descanso espiritual. Ahora lo voy a explicar. Oramos primero desde una posición. ¿Qué posición? En el espíritu, nosotros oramos desde una posición de descanso en el espíritu. Fíjate lo que dice Efesios 2, del 5 al 7. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, abre paréntesis, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, fijaros, y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde estamos nosotros y cómo estamos nosotros? Nosotros estamos juntamente con Cristo y estamos ¿cómo? ¿En qué posición? Estamos sentados. Vosotros sabéis cómo todos los cuadros que hay de cualquier monarca, de cualquier rey, ¿cómo está? Está como sentado en su trono. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia y cuando la historia habla de posición, de estar sentado, está hablando de estar en una posición de descanso, pero de un descanso que representa ¿qué, señores? Que representa autoridad, representa gobierno, representa ese reino que nosotros somos. Somos un reino de sacerdotes, ¿ok? Entonces, la posición desde la cual oramos, ¿desde qué posición? Desde la posición de descanso. ¿Descanso en qué? Tienes que aprender a orar desde la posición de descanso, descansar en Dios de que ya no es por ti, no es por tu habilidad, no es por tu capacidad, no es por lo que tú eres o lo que tú eres capaz de hacer, mejor dicho, es descansar en la obra de Cristo Jesús, que es el que te da la gracia. Y cuando tú oras, tienes que entender que tienes autoridad, no porque te llames fulanito o fulanita, tienes autoridad porque estás sentado con Cristo Jesús, que por gracia te salvó. Esa es la primera parte de lo que tú tienes que entender cómo intercedes.
Así que se acabó la vergüenza, se acabó el miedo, se acabó el temor, se acabó el decir, yo no puedo, yo no valgo. No, tú sí vales porque para Cristo vales, que te sentó juntamente con Él. Es decir, te está diciendo, yo me siento porque terminé la obra, en la cruz dije, consumado es, como ya terminé la obra, ¿ahora qué puedo hacer? Ahora puedo descansar. Me siento en el lugar más alto, a la diestra del Padre, pero además te siento a ti, Carlos, William, Carmen, Emilio, Daniel y Camilo, te siento juntamente conmigo. Amén. Así que ¿desde dónde oramos? Primero, ¿cuál es la posición? La posición es una posición de descanso espiritual. Y algún día os hablaré más sobre esto, porque esto es un tema súper profundo, porque el descanso es una de las cosas más santas que nosotros podemos hacer. La primera vez que aparece la palabra santo en la Biblia, o santificado, es cuando Dios habla acerca del día de reposo, en Génesis 1. Es la primera vez, o sea, el término santidad está asociado siempre al término descanso. Y eso ya luego lo hablaremos, pero es importante que entendamos nuestra posición. Oramos desde la posición de descanso. Ahora, como decía antes, cuando la Biblia dice sentados, habla de una posición de autoridad y gobiernos. Fijaros lo que dice Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué ha hecho? Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez que Jesús completa su obra, asciende al cielo y se sienta, es decir, manifiesta su posición de gobierno. Por eso cuando dice que nosotros estamos sentados con Cristo, estamos, ¿qué? Escucha, gobernando juntamente con Cristo. Es que esto es maravilloso. ¿Cómo ejercemos nuestro gobierno? Por medio de la oración. ¿Cómo nosotros movemos las cosas, hacemos que las cosas sucedan? Por medio de la oración. Amén. Amén. Ok, y por último, cuando Cristo se sentó, nos dio su autoridad. Mateo 28:18, todos lo conocemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Lucas 10:19 dice, he aquí os doy ¿qué? Potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y también fíjate qué tremendo esto, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Es que esto es maravilloso, es decir, cuando tú oras y cuando tú intercedes y te peleas en contra de cualquier fuerza del enemigo, ya Jesús te dio toda potestad sobre eso. Amén. ¿Cómo ejerces esa potestad? Orando. Pero necesitas entender que Jesús ya te dio toda potestad, todo derecho legal, todo poder, toda autoridad. ¿Ok? Amén. Y dice, y nada os dañará. Nada os dañará. No debemos tener miedo a la represalia. Hay que orar, hay que guardarse, hay que mantenerse obviamente en santidad, pero no debemos tener miedo a que nada nos dañe. ¿Ok? Entonces, número 1, pilar fundamental, la posición desde la cual nosotros intercedemos u oramos. ¿Cómo? Sentados en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Descanso, gobierno, Amén. autoridad. Amén. Número 2, para orar nosotros necesitamos conocer la identidad con la que oramos. Identidad, es decir, posición, ahora identidad. Amén. Primero que todo, ¿cómo nos acercamos a Dios? Esto le costó a Jesús que lo crucificaran. Oramos como hijos, porque a Jesús lo acusaron a muerte con el cargo de llamarse hijo de Dios, no por otra cosa, no por nada más, sino por decir que Él era y que nosotros podemos ser hijos de Dios. Amén. Así que esto es fundamental. Dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya todos sabemos lo que quiso hacer Jesús con eso. Vino a romper el paradigma religioso de que Dios no puede ser Padre, de que Dios no es Padre. ¿Ok? Así que Él dice, cuando oréis, está dando por supuesto, está dando por sentado, no está dejando otra opción. Cuando ores, ora como hijo, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Acércate como hijo. Número 1, nuestra identidad para orar como hijos. Número 2, esto es maravilloso. Por favor, esto tenéis que tenerlo en cuenta siempre, porque vivimos en este mundo y nos movemos con esta carne, es decir, caeremos, pecaremos, nos equivocaremos, pero escuchar esto. La oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16b. Pero lo que el enemigo quiere
es romper tu identidad de justo y decir que por cuanto todavía pecas y caes, ya no eres justo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere anular el poder de la obra de Cristo en tu vida. Porque escúchame bien, la justicia que tú tienes, y a ti se te llama justo y justa, no porque tú seas muy buena gente, no porque lo hayas conseguido, es porque tienes la justicia de Dios. Tú eres la justicia de Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Te lo demuestro con la palabra de Dios. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señores, que nosotros somos justos a pesar de nuestro pecado. Wow. Quizás te esté rompiendo la cabeza, pero es que es así. Porque Jesús, Dios ya contaba con nuestro pecado. Así es. Y eso no anula el poder de la cruz. Ni tampoco, dime. Sigue. Ni tampoco, no anula el poder de la gracia de Dios, ni el poder de la obra de Jesús, aunque nosotros pequemos. Pero tampoco nos da licencia para pecar. Cuanto más abunda la gracia, más nosotros nos alejamos del pecado. No todo lo contrario. Pero tenemos que entender que somos llamados justos no por nuestra justicia, sino por la justicia con la que Jesús nos ha revestido. Amén. Entonces, muchos de vosotros podéis pensar cuando os equivocáis, cuando dejáis de orar, cuando pasa tiempo sin ayunar, cuando dejáis de hacer cosas, cuando os sentís fríos, cuando tenéis tentaciones, cuando habéis pecado, cuando habéis regañado, cuando tenéis tiempos malos, muchos os sentís como que ya no podéis acercaros a Dios. Y lo digo porque a mí también me ha pasado y me pasa de vez en cuando. Pero he aprendido a no recibir esos pensamientos en mi mente porque yo no soy justo delante de Dios por mí. Porque por muy bien que me porte, y aunque ore 24 horas al día, y aunque nunca caiga, y aunque interceda mucho, señores, que yo soy justo por Él, no por mí. Entonces, cuando tú tengas un tiempo frío, cuando dejes de orar, cuando te sientas mal, cuando sientas indigno, mira al cielo, dice la Biblia, pon tus ojos, alza tus ojos, tu mirada en Jesús, autor y consumador de tu fe. ¿Por qué? Porque tu justicia viene de Él. Deja de mirarte tanto a ti, tanto para lo bueno como para lo malo, porque a veces queremos el mérito por lo bueno que hacemos, pero todo viene de Él. Y a veces también, cuando estamos mal, nos miramos a nosotros mismos y nos sentimos avergonzados, pero no, mira al cielo y ahí está Él. Por eso la Biblia enseña, 7 veces caerá el justo y de todas ellas lo levantará Jehová. Así es. ¿Sabes qué tremendo es? Que la Biblia dice que aunque caigas, no dejas de ser justo. Escucha lo que dice esa palabra, dice, 7 veces caerá el ¿qué? El justo sigue siendo justo. Amén. A pesar de que caiga, a pesar de que peque, a pesar de que se equivoque, sigue siendo justo. ¿Por qué, señores? Porque la justicia es la justicia con la que Jesús nos reviste, la que Él ganó para nosotros. Bueno. Entonces, entiende esto. Aunque te sientas mal, aunque te sientas que no has orado, aunque te sientas avergonzado, aunque te sientas tentado, tú sigues siendo justo. Porque Jesús es tu justicia. ¿Ok? Entonces, ¿con qué identidad oramos? Número 1, hijos. Número 2, justos, somos justificados. Y número 3, y esto es tremendo, este le va a gustar a cada uno de ustedes, yo lo sé. Nosotros somos embajadores del cielo en la tierra. Somos representantes de Dios en la tierra. Por eso dice Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis, ustedes lo sabéis, ¿no? Que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes que una de las traducciones que quiere decir atar y desatar quiere decir permitir o no permitir, prohibir o permitir? Así que lo que vosotros como representantes del cielo y parte del cielo que sois y que somos, me incluyo, como representantes del cielo que somos los que permitimos que aquí pase lo que pasa allí o los que no lo permitimos. Los que hacemos que lo que pasa allí suceda o no suceda. Es decir, nuestra oración es la que trae el cielo a la tierra. Amén. Por eso Jesús oraba y decía, cuando oren, ¿qué es lo primero que dice que tenemos que orar? ¿Qué pedir? Padre nuestro. Eso, y Él dice, venga a nosotros tu reino. Aleluya. Y fíjate lo que te dice, y hágase tu voluntad. ¿Dónde? La tierra. Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que tú ates en la tierra y desates en la tierra
como tienes autoridad y eres representante del cielo, eso va a suceder. Amén. Amén. Entonces, ora como un embajador, que cuando tú dices, ese decreto se cumple. ¿Vale? Entonces, número Amén. 1, la posición. Amén. Número 2, la identidad. Número 3, esto es importante y yo no me quiero extender mucho más, ya vamos a terminar. Embajadores. Número 3, pilar fundamental para la oración, la fe con la que oramos. Y es que eso es, si tú no le echas fe, es como hacer un potaje sin sal, como no sé, es hacer, si tú no le echas fe, la oración de verdad que no vale para nada. Créeme, escucha. ¿Verdad? Así Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí la cosa está complicada, pero fíjate cómo se pone después. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo nos Crea que acercamos lo hay. a Dios? Nos acercamos Amén. en oración, ¿no? Entonces Así dice, es. es necesario que el que ore, haciendo un paralelismo, es necesario que el que se acerque a Dios, es decir, es necesario que el que ore, o el que alabe, o el que diezme, o el que haga lo que sea, el que se acerque a Dios, crea que le hay. Primero, crea que le hay. Y segundo, que le conozca al punto de que sepa que es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Qué quiere decir esto, señores? No solo vale con decir yo tengo fe en Dios. Esto quiere decir que necesitamos tener expectativa. Porque aquí Amén. dice, y que crea Amén, que amén. es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Sabes qué quiere decir galardonador? Quiere decir recompensador. Quiere Amén. decir el que te premia. Quiere decir el que te concede lo que tú pidas. Es decir, Sí, señor. es ilegal acercarse a Dios sin fe. Y número 2, sin esperar nada. Parece muy egoísta, pero no. Tenemos que acercarnos a Dios creyendo que algo va a suceder, creyendo que algo nos va a dar, Así es. creyendo que algo va a dar, porque esa es su naturaleza. Amén. Su naturaleza es dar, dar, dar. Por eso dice que Dios es amor. Y lo primero que el amor hizo en Juan 3:16, ¿qué fue? Lo primero que el amor hace es entregarse, darse a sí mismo. Así Amén. que Dios está esperando para darse. ¿Vale? Entonces, la fe con la que oramos, número 4, ¿no? Y luego dice Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, Todo es posible. amén, eso es. Así que cuando tú crees y oras lo que crees, todo, señores, todo es Amén. posible. Un cambio de Por eso te- trabajo. Un poquito, para mí, Dime, hermano. Entonces, si nosotros nos ponemos a orar es porque tenemos fe. eso se supone, eso se supone. Pero sin embargo puede haber quien se acerque en oración por hacerlo como un método mecánicamente. Religiosamente, sí. Somos libres. Por ejemplo, los religiosos de la época de Jesús oraban simplemente para que les escucharan, para que se les viera. Amén. Pero por eso Jesús tiene que enseñar el modelo del Padre Nuestro, ¿no? Amén. Entonces, la fe. El mentor sabe que siempre reprendo la apariencia, ¿verdad, mentor Carlos? Así es. No debemos vivir de apariencias. Tenemos que, cuando nos acercamos a Dios, hacerlo con fe. Así que número 1, la posición de la que oramos. Número 2, la identidad con la que oramos. Número 3, la fe con la que oramos. Y para terminar hoy, número 4, es importante esto, nuestra perseverancia. Y como intercesores, más que nada, necesitáis mucha perseverancia. Necesitamos mucha perseverancia. Porque enseña Jesús en Lucas 11:10, dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y esto Amén. Jesús lo dijo después de contar la historia de una mujer que incordiaba a un juez o a un rey de la época, a un gobernador de la época, y que al final él le concedió lo que ella pedía simplemente por su perseverancia, por lo pesada, vaya que era, en otras palabras. Porque Jesús primero cuenta esa historia y luego dice, y ustedes igual, el que busque, hallará, el que pida, reciba, y el que llama, se le abrirá. Cómo nosotros movemos el cielo, orando y orando y orando y orando y orando y orando. Y Carmen, ¿cómo se va a convertir al Señor 100% tu familia? Orando y orando. Amén. Y Carlos, tu esposa y tus hijos, y orando, Emilio, tú igual, orando, William, lo mismo con tu madre, tu hermana,
orando, orando. Amén. Daniel, lo mismo por ti, por tu vida y tu futuro. Orando y orando y orando. Y termino con Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la oración debe ser perseverante, perseverante, perseverante. Y cada viernes aquí, y cada día en tu casa, y cada vez que tengas ocasión, perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, perseverad en la oración. ¿Qué significa perseverar, señores? Manténganse firmes en aquello que han creído y que están orando. Mantenerse firme Amén. en una decisión, mantenerse firme en una forma de actuar y de pensar, en aquello que crees. Mantente firme creyendo a Dios. Perseverar en la oración. Lo que va a hacer efectiva nuestra oración, como leíamos antes, es esa perseverancia. Amén. Amén. Entonces, Amén, estos amén. son algunos principios que yo me anotaba ahora, porque hasta ahora no lo podía organizar. Y la verdad es que creo que el Señor a mí me ha estado hablando mucho. Lo voy a terminar de organizar para mandarlo por escrito, ¿vale? Para que lo tengamos todos. Pero de verdad que yo creo que esto es algo importante para la intercesión y que me gustaría que empezáramos a aplicar desde hoy mismo ya, que vamos a comenzar a orar, si os parece. O no sé si queréis comentar algo al respecto que podamos aportar.